Muy buena familia, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a, por fin ya ha pasado un largo tiempo y mi cochecito ya está dando síntomas de que la batería está muriendo. Ya el pobrecillo tiene 5 años. Las baterías al final, si no las utiliza o con los cambios de temperatura, pues se terminan deteriorando. Así que pues ha llegado el momento. He tenido que comprar una batería nueva y no sé si voy a poder mover el coche o no. En este vídeo os voy a enseñar cómo cambiar la batería y, aparte de ello, y bastante importante, que no lo hace todo el mundo, codificar la batería. Esta vez lo vamos a hacer con el Carista Evo, que como sabéis es el OBD que yo utilizo, es económico y a la par tiene muchos servicios para nuestro cochecito. Y tenemos la programación de la nueva batería, que sí, hay que programarla, hay que reprogramarla, por decirlo así. Y lo bueno es que con Carista pues tenemos esa posibilidad. Al final de este vídeo os voy a dar una sorpresa con la marca de Carista, pero ya os digo yo que si queréis uno ahora mismo y no podéis esperar, tenéis un código de descuento de un 25% con el código de Vegas, que lo tenéis aquí mismo, aquí abajito en Amazon. Simplemente ponéis el código de Vegas, donde pone cupones, descuento. Cada vez los esconden más los cabrones de Amazon, así que tener cuidado, buscar ahí donde pone códigos de descuento, promociones, etcétera, etcétera. Pues ahí ponéis de Vegas y os hace un 25% a la hora de comprar un cacharrito como este, que os valdrá para muchas cosas. Y como os digo, al final del vídeo os desvelo una cosita y encima pues esperaos al final del vídeo. Aquí tenemos el pequeñín. Vamos a ver si arranca porque lleva más de una semana parado el pobrecito, pero parece que algo de batería tiene, así que vamos a ver. Hola, ¿estás vivo? ¿Nos vas a dejar irnos por ahí? Dime que sí. ¡Uy! ¡De milagrito, papá! Venga, vamos a cambiarla por ahí. ¡Let's go! Como veis, yo siempre tengo ahí mi Carista conectado. Y lo bueno que tiene es que tiene, aparte de personalizar diagnósticos, servicio, tiene un Live Data. Que esto de aquí, por ejemplo, me ha servido muy bien para saber que la batería estaba muerta. Porque yo conectaba el Live Data y, por ejemplo, aquí tenemos una opción que pone información de la batería del vehículo. Y esto nos pone exactamente, como veis, el nivel de batería de carga está a 45. Esta vez ha aguantado un poquito más porque lo utilicé el fin de semana pasado. Pero como veis te pone que carga el alternador, la batería está bien, por decirlo así, pero cada vez se desgasta más. Y no era culpa del alternador, sino que la batería pues cada vez el porcentaje, cada vez que lo dejaba pues iba bajando, iba bajando, iba bajando. Así que ya por fin pues he dicho, mira, voy a cambiar la batería. Así que ahora sí que sí, vamos con el lío. Vamos a desinstalar la batería original del coche y vamos a instalar la nueva, que son unos tristes pasos. Esta es la batería que he comprado yo, como veis, lo pone ahí, A7, ese es el modelo, y ahí te vienen los amperios. Pero cada coche es un mundo. Si entráis en la página de Barta, que yo recomiendo la verdad esta marca para baterías, para tema de baterías, si ponéis vuestro modelo, año, etcétera, etcétera, os pone la específica para tu coche. Así que no os perdáis, no tengáis miedo, entrar en su página y lo veis y ya está. Otra de las cosas que os recomiendo, yo compré una batería porque me fui de viaje, estuve en Granada y el coche me dejó tirado en Granada antes de un track day. Así que me cagué en todos los cagables y me fui a un Norauto y compré la batería. La batería me costó 170 y pico euros y luego las miré por internet y estaban por 120 y tantos, 130 y algo. Así que no caigáis en los Norautos, Aurgis, etcétera, etcétera, porque las ponen muy caras. Investigar por internet porque hay bastantes mejores precios y encima os la mandan a casa. Esto me tardó un día en llegar a casa, así que buscar por internet porque seguramente que os encontréis mejores precios que en esas marcas, porque ya sabéis que esas marcas son para gente pues no muy entendida del motor, por decirlo así, y te sacan en hasta el intestino. Casi son 50 pavos, que no es tontería, 50 lereles, pues un depósito para el coche. Bueno, al precio que va la gasolina, medio. Joder, ya empezamos, Vamos a bajar un poquito los precios, señores, vamos, joder. Sin más dilación, yo la he tenido aquí siempre tapadita la puertecita. Esta es la original, como veis, del coche. No la he toqueteado, o sea, nunca la he cambiado. Y aparte, una de las cosas que mucha gente comete el error, tened cuidado cuando se os queda tirado el coche y os van a poner pues las pinzas. Esto de aquí, esta tapita siempre tiene que estar tapada, ¿vale? Esto de aquí siempre tiene que estar ahí. Esto es el negativo del coche, ¿vale? Cuando pongáis unas pinzas, siempre ponerla el positivo aquí y el negativo aquí, porque si no os cargáis el tema del cableado este, que es lo del tema del start stop y toda la vaina. Aquí tiene un fusible, se va todo a tomar por culo y bueno, pues eso.
es una liada. Yo he tirado unos cuantos meses de arrancar el coche y he utilizado esta marca. Es como una batería de móvil super bestia con unas pinzas, que os lo voy a enseñar. Esto justo que estáis viendo aquí. Y esto se conecta a la batería esta, que es como una batería de cargar móviles. Es más, creo que hasta se pueden cargar móviles, como veis ahí, tiene USBs. Y he tirado bastantes veces de arrancarlo ya con el arrancador este y estoy un poco hasta el net. Por eso voy a cambiar la batería. Haceros con cualquiera de estos si queréis, pero este la verdad que me ha dado un uso bastante bueno. Ya os digo yo, a mí no me paga la marca, así que compraros el que queráis, pero este la verdad que me ha resultado bastante buen uso. Y sin más dilación, señores, vamos con ello. Facilito. Tenemos que coger una llave del 10, creo que es, para desatornillar este y este de aquí, polo negativo, polo positivo, y luego ahí abajo no se va a ver, pero hay un tornillo un tanto trambólico. Ahora sí puedo os lo enseño. Y con eso sacamos una pieza y la batería sale. O sea, realmente es bastante fácil. Así que os voy a enseñar un poquito cómo quitarla rápidamente y vamos a instalar la nueva. Y ya está. Tal cual, una de vaso del 10, desatornilláis, un poquito así y un poquito así. Ahora lo que vamos a hacer es quitar el polo positivo. Si salta alguna chispa, no os preocupéis. Se había cerrado el coche y esto empezó a pitar como si fuera la Mari Morena. Recordar e intentar pues dejar el coche abierto, ¿vale? Vamos a volver, coche abierto y ahora sí, quitamos el polo positivo. Joder. Ya está, cuando lo tenemos así, simplemente ya tenemos la batería desinstalada. Esto lo podemos hacer así. Y ahora esta tiene un protector que simplemente pues tirando para arriba pues sale, nada más. O sea, hay que tirar, tirar y tirar. Es como un abrigo, ¿vale? Se lo quitas el abriguito y ya está. Lo quitamos este y se lo ponemos a la nueva. Ahora cuando lo vamos a poner. Ahora ya quitándola al abriguito, como veis ahí abajo, ese tornillo que veis ahí es el que tenemos que quitar. Y tiene una placa esa de metal, que es lo que hace es agarrar y así no se mueve la batería. Vamos a coger la llave para poder quitar la plaquita esa de ahí. Es fácil y sencillo. Vasito del 13, vamos al tornillito y atacamos ahí. Pues como veis, muchas herramientas, mucho de todo, y soy tan subnormal que esta de aquí, por ejemplo, no he podido tener para hacerlo. Y mirar con lo que lo estoy haciendo, con la del gato del coche. O sea, soy normal. Estoy haciendo así para aflojarlo porque está tan dura. Y claro, pensé en su momento de que con la mano iba a poder, no tengo más alargadores. Y esta no tiene el típico rendija para darle con la carraca, ¿sabes? Entonces, pues nada, invenciones Vegas, como digo yo. ¡No la liemos! ¡No la liemos! Ahora cuando lo tenga desmontada, que no tengo manos, os enseño. Ahora sí, ya con la manita, y así que puedo. Y ese tornillo, cuidado en el de ahí abajo, porque también lo podemos perder. Así que, tranquilidad. Ahí está, tornillito salvado. Let's go. Ahora como veis ya hemos quitado el tornillo ese. La plancha esta se puede quitar, así que también metemos la manita. Ahí está. Parece una tontería, pero cuando está todo cambiado hay mucho menos espacio y la verdad que es un poquito difícil, pero ya la tenemos, así que let's go. Y ahora sí que sí, ahora haciendo así hacia adelante, ahí está, ya hemos movido, la hemos desbloqueado y ahora ya no tengo más manos, así que en principio tira para arriba, ¿sabes? O sea, tiene mucho más misterio, voy a cogerla. Pues ya está, sacadita, facilito, la tenemos para tirar y esta, a coger la nueva e instalarla. Lo mismo, ponerla, taca, la plancha, tornillo, conectamos y listo. Majete el hombre ese de ahí. Estábamos aquí, no la quería grabar. Estaba aquí, se ha venido, claro, no había nadie. Y claro, yo estoy aquí con el coche totalmente desmontado, todo lleno de herramientas, las baterías, el coche ni arranca. Digo, ya verás, como me intento robar el coche, no se lo puedo ni llevar porque no tiene batería. Y se ha puesto ahí y ya me he quedado fijando, digo, malo. Pero luego de esto majete me ha empezado a hablar y súper majete, así que gracias, tío. Además ha hecho su suscriptor en este momento. Ha dicho, ¿qué canal tienes? Así que, ¿veis? Es gente así, sí. Gente así, sí. Así que suscribiros como este chico, tío, que de verdad es majete. Así que vamos a seguir con el día. Ya la tenemos instalada. He vuelto otra vez un apriete con el gato. De verdad, lo de que haya tenido que apretar con esto es de coña, es de maldita coña. Ya está, ya le hemos puesto la mantita, ya está abrigadita. Ahora sí que sí, vamos a poner esto y a poner esto. Tranquilos si saltan chispas, no sois Pinocho, ¿vale? No vais a salir haciendo. Tranquilos, no pasa nada. Ya lo tenemos, apretamos esto, ponemos la tapita, ponemos esta tapita y como si no hubiera pasado nada aquí. Ahora, como os digo, vamos dentro, vamos con el carista y vamos a codificar lo importante, la batería nueva, que eso nadie lo hace o muy poca gente lo hace
y hay que hacerlo. Así que vamos con ello y os explico un poco cómo lo vamos a hacer. Por cierto, las baterías antiguas, no sé si en los talleres dan pasta, dan dinero o dan algo por reciclarlas. Si alguien la quiere, si alguien la necesita, que me la pida, porque por ahora me la voy a guardar un rato en casa. Si alguien le puede sacar algo de dinero, pues que se la quede, antes de llevarla yo a un punto limpio y que se quede la pasta a alguien. Pues si alguno de vosotros la quiere y tiene un taller y le saca dinero, pues que me la pida, ¿vale? Y yo se la doy, que me escriba por Instagram. Ahora, como os he dicho, vamos a codificar y nos tenemos que quedar bien con esto. Esta batería es totalmente diferente a la que hemos comprado y encima es EFB. La nueva que hemos comprado es totalmente diferente. Como veis aquí, esta tiene 79, pero encima te lo advierten aquí, te dicen, esto no es una batería como la de antes y esta es AGM. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que tenemos que dar los valores de la nueva batería al coche para que en ningún momento se vuelva loco y no haga ninguna trastería. Así que vamos para adentro, os explico un poco todo lo que hay que hacer, que parece muy complicado, pero en realidad es bastante fácil. Simplemente hay que cambiar un par de valores y el coche ya nos dirá el ok y ya dirá, ah, que has cambiado la batería, perfecto, ya tengo los valores, no me vuelvo loco, porque si no, podría volverse loco y hacer una locura que no queremos que nos haga. Ahora cuando iniciemos el coche se va a volver loco porque, como veis, pues empieza a pitar, se ha quedado sin batería. No os preocupéis, hay un truco fácil y sencillo para que deje de pitar todo esto y que no os dé errores. Gira el volante hacia la derecha del todo y gira el volante hacia la izquierda del todo. Y vuelvo a poner en el centro. Como veis, los errores han dejado de salir y de pitar. Eso es un trucazo que me lo enseñaron un día en el taller y no lo sabía yo nunca, así que eso está bien. Pero luego, después de que os salga todos esos fallos, yo os recomendaría que hicierais un diagnóstico y que borraseis todos los fallos, porque han salido fallos fantasma, como los llamo yo, porque al cambiar las baterías pues se queda gilipollas el coche. Pero antes de ello, vamos a, como os digo, configurar la nueva batería. Ya sabéis lo que es Carista, aquí podéis personalizar muchas cosas, hacer un diagnóstico para borrar todos los fallos. Lo que hemos hablado del Live Data, que tiene muchas posibilidades, pero luego tenemos la posibilidad de servicio también. De servicio podemos resetear por todos los mantenimientos del coche, etcétera, etcétera, pero también podemos codificar la batería de nuestro coche. Como veis, podemos el vídeo en movimiento, el mirror link, resetear indicador de mantenimientos, el freno de mano cuando cambiemos las pastillas, y aquí veis que pone registro de la batería. Aquí es donde tenemos que dar. Y como veis, los valores, seguimos teniendo los valores que tenía la antigua batería. Este, por ejemplo, de aquí, este valor tenemos que ponerlo en 70 amperios como tiene la nueva batería. En FB, en vez de FB, tenemos la de AGM, que esta es la nueva batería que tenemos a día de hoy. Así que lo cogemos y lo ponemos así. Y aquí, como veis, pone dos cositas más: el fabricante de la batería y el número de serie de la batería. Así que nos vamos a fijar bien, vamos a mirar la batería, vamos a ver todas estas cositas que nos piden y guardaremos los datos. Cuando ya tenéis todo introducido, todos los datos, esta parte de aquí la encontraréis en una pegatina que suele venir en las baterías. Cada uno tiene su, digamos, su nombre, etcétera, etcétera. Le damos a guardar y ya lo tendríamos guardado, ya tendríamos todos los datos. Ahora lo que vamos a hacer es, como os he dicho antes, un diagnóstico del coche. Van a salir muchos fallos fantasma, pero siempre que cambiamos una batería, pues al final es mejor resetear todos los fallos, dejar el coche totalmente perfecto, y ya sabéis que con el Carista pues podéis resetear y averiguar todos vuestros fallos que necesitéis. Mira lo rápido que es, ya está. 9 fallos encontrados. Y ya habéis visto cómo hemos codificado y hemos cambiado la batería del coche. Fácil, sencillo. Y como os he comentado antes, tenía una sorpresita para todos vosotros. Como sé que muchos de vosotros, a partir de ahora, después de enteraros de este vídeo, si no lo sabíais, vais a necesitar uno de estos, voy a hacer un sorteo de 2 Caristas como este, gratis, con un año de suscripción entero para todo el añito, para que os salga todo totalmente gratis en Instagram y en TikTok. Uno lo sortearé por Instagram y otro por TikTok. Así que ahora mismo os estáis yendo a la descripción, os vais a Instagram, os vais a mi TikTok y simplemente tenéis que seguir unos pasos, que es seguirme a mí en Instagram y en TikTok, seguir a la marca Carista en Instagram y en TikTok, y si ya queréis comentar por aquí que queréis vuestro Carista y dejáis vuestro like y encima os suscribís, pues más cositas, más ventajas podéis tener. Así que si queréis uno de estos, yo que vosotros me iba ya al Instagram, ahí os dejo claro cuándo lo voy a regalar, así que pasaros por allí, que seguramente os toque a alguno de vosotros. Así que mucha suerte, que encima hay sorpresas con la marca Carista.
y es que la marca Carista ha sacado una nueva versión. Y hay más cosas que se le pueden hacer al grupo Volkswagen, bastantes más, que os lo podéis mirar por aquí abajo en la descripción, que os voy a dejar para que miréis todos los modelos que están disponibles para el tema de Carista. Y hablando de modelos y de marcas en específico, la marca Ford pertenece al grupo de Carista, así que todos los que tengáis un Ford a partir del 2018 en adelante tenéis la suerte de que vais a tener un OBD para diagnosticar tu coche, para tener el Live Data, para hacer cualquier reseteo de servicio, para configurar incluso la batería. Así que yo que vosotros participaría porque seríais los primeros en tener un Carista Evo para vosotros con la marca Ford. Y, por cierto, me gustaría, si tenéis un Ford del 2018 en adelante, me gustaría grabar vuestro coche y hacer las personalizaciones, modificaciones que queráis hacer con el Carista Evo. Así que si tienes un Ford, vete a Instagram y coméntame un poquito y me dices ahí qué cochecito tienes y dónde vives, y a ver si podemos cuadrar para grabar tu cochecito. Así que no me enrollo más, muchas gracias por ver este vídeo y espero que disfrutéis y que os llevéis vuestro Carista para casa. Nos vemos en el siguiente vídeo y ¡hasta luego! ¡Chao, chao, chao, chao! Suscríbete, dale like, dale ya, vamos, va. Suscríbete, dale like, dale ya.